Bueno, Bueno, a ver, acabo de empezar la grabación. Esta es la primera edición de los seminarios que estamos organizando y nuestro invitado es Lucas Ritaco, que no, se pronuncia así, Ritaco, ¿no? sí, O, se bien, conoce a Ritaco, sí. bien. Yo, Lucas yo- Ritaco, sí, que, yo soy traumatólogo, me formé de médico, terminé la carrera de medicina, hice la especialidad de traumatología, y en el medio de la carrera, siendo residente, nosotros hacemos las prácticas en el hospital, me crucé con digamos, con una persona que quería resolver un problema, y yo tenía habilidades de lo que era video, edición. Hoy la verdad que es medio obsoleto hablar de eso, eh, porque un video hoy lo editas con un celular, pero en aquel momento necesitabas de software específico y de herramientas específicas y demás, y era todo un poco más complejo. Eh, y gracias a esas habilidades y a editar videos y demás, bueno, a mí me convocaron primero para filmar cirugías y después un problema específico a resolver que una de las personas que más entendía en la materia se llama Edmund Chao, que es este chino que ven acá, que vivía en Champing. Champing es como si fueran, como yo te diría, Pilar, y Beijing Lucas, sería Buenos espera que Aires, te ¿sí? interrumpa, pero todavía no estás compartiendo pantalla, así que nada, no lo estamos viendo. Bancame que se me descompartió. Ok, A ver, a ver. Yo lo que no puedo ver es cuando ustedes están, que con el zoom lo puedo hacer, que verlos así las caritas. ah, claro, eso es la vista de mosaico o no. Hay un icono que dice Ese cambiar vista, es arriba a Change la View, derecha. Sí, acá. Bueno, Change View, que es esto así, como ujú, lo tengo, es Tyler está View y Share Screen. A ver si me lo pone esto acá, y ahí ya estoy compartiendo. sí, ahí se ve perfecto. Igual supongo que debe estar la... Bueno, se ve perfecto, pero yo a vos no te no importa. Les contaba esto, que uno de las personas que más entendía está en China, ¿sí? Para mí era imposible y qué sé yo, cuento corto, una fundación oncológica dice, bueno, yo te pago el pasaje, pumba, viajo a China y conozco a él Punchado en persona, a otro bioingeniero que trabajaba en lo que era reconstrucción 3D virtual, les estoy año 2007, eh, y bueno, y a partir de ahí yo empecé lo que iba a ser y se iba a transformar en mi especialidad hoy, que va un poco más allá de la traumatología. Este es un video que explica breve. ¿Están viendo el video? Decime, Emilio, si están viendo el video. Sí, sí, se ve perfecto. Una cosa, ¿te Explica, puedo pedir que toques el botón de hide? Así se esconde esa pestañita. Ahí está, ahí perfecto. está. Gracias. Y de esta manera nosotros lo que hicimos, uno de los primeros proyectos fue medir huesos de trasplante. A los pacientes que tienen tumor de huesos se les saca el fémur distal, ponerle la parte, digamos, final del fémur, y acá esta es la parte que está enferma, ¿sí? Y lo que hacíamos es reconstruir en 3D el hueso sano, el contralateral sano, y el contralateral sano lo usábamos como molde para medir qué hueso necesitábamos acorde a tamaño y forma. Eh, Parecía así muy sencillo, pero en esa época, les vuelvo a repetir, no había software, no había gente, no había know-how, era bastante complicado hacerlo, pero bueno, eh, mediante este viaje yo pude no solamente concretar este proyecto, sino también hacer alguna relación con compañías que nos dieron soporte de herramientas. Y de esa manera pudimos, digamos, dar un salto cualitativo en lo que era medición de huesos. En el año 48 se hizo el primer trasplante de hueso en el Hospital Italiano de Buenos Aires y hasta el año 2001 eso se hacía con radiografía. Después, hasta el año 2007 se hacía con tomografía y nosotros introdujimos este nuevo concepto que era virtualizar la pieza, medirla y hacer un matching tridimensional. Una de las primeras cosas que tuvimos que dilucidar era cuáles eran las eminencias que íbamos a medir, qué íbamos a tomar de distancia antero-posterior,
digamos, de medial a lateral, etcétera. Y bueno, elegimos esta manera, que es la que se ve acá para fémur distal. Creamos tablas donde poníamos las mediciones de acuerdo a los huesos disponibles de ese momento. Y después lo otro que usábamos era el hueso espejado. Usábamos el contralateral sano para medir el hueso en cuestión. Tuvimos que hacer pruebas de validez porque para poder decir que este método era válido, teníamos que medir las ABC derechas de las ABC izquierdas, porque como usábamos el hueso contralateral sano, teníamos que cotejarlo. Esos resultados nos dieron bien. Esto fue una foto de un piloto que hicimos con 10 huesos, pero después escalamos todo a más huesos, a 200 y pico de huesos. Y bueno, y el tema del tamaño lo teníamos dilucidado, pero bueno, también era importante dilucidar la forma de ese hueso. Capaz que la medida B y C de un paciente era idéntica a la otra, pero sin embargo las formas eran diferentes, porque el tamaño solamente tomaba eminencias en particular. Para eso después, yo justo en Beijing conocí a un ingeniero que trabajaba en el Hospital Rush en Chicago, y él tenía un desarrollo de software que medía formas. Así que también apliqué una beca que me salió y me financió una fundación, y estuve trabajando en Chicago bajo este proyecto que bueno, que de esta manera nosotros pudimos medir cuánto se parecía en tanto a las formas el hueso derecho y el izquierdo. Y llegamos a la conclusión que los huesos del ser humano, digamos, de la parte derecha y la parte izquierda, son casi idénticos también en cuanto a la forma, a menos que hayas tenido un accidente, una lesión o tengas alguna deformidad congénita, que es muy raro. Pero en gente sana, tus huesos derechos son parecidos a los de izquierdo y esta medida está por debajo del milímetro. Eso fue a lo que concluimos. Todo esto nos llevó varios años. Imagínense que había que viajar, formarse. La comunicación no estaba como ahora, no existía WhatsApp de repente. Apenas se usaba alguna aplicación tipo Skype, y todo esto iba bastante lento. En cuanto a lo que eran los trasplantes, también evolucionó el tema de lo que era resecar un trasplante y se empezaron a hacer cirugías de este estilo. No trasplantar el fémur distal entero, sino que hacer un trasplante transepifisario. Esto se llama metáfisis, y solamente entonces de esta manera uno al paciente le preserva los ligamentos cruzados y los laterales. Y bueno, y biomecánicamente, digamos, el paciente tiene una mejor respuesta, ¿no? Pero bueno, nosotros cuando veníamos con la medición, tuvimos que idear otra manera de medir que se adecúe a los trasplantes también transepificiarios. Y de esa manera empezamos a probar algoritmos de automatización, donde, por ejemplo, en este algoritmo que probamos, que ahora son los algoritmos de inteligencia artificial, en aquel momento se hablaba muy poco de inteligencia artificial, lo estaba empezando, y lo que hicimos fue enseñarle un algoritmo a buscar un hueso entre 50. Agarramos 50 huesos, a uno de esos 50 le cortamos este pedacito y tiramos el algoritmo a funcionar para ver si se reencontraba consigo mismo. Esto lo hicimos con meshes, con estereolitográficos, que es una forma donde uno, a partir de una tomografía, reconstruye el hueso y se forma como una malla. Esto sería, digamos, el objeto analógico, está digitalizado, y estas mallas triangulares que también, digamos, se pueden ver como puntitos, digamos, los 3 puntos de un triángulo. Este algoritmo lo que hace es esto. Fíjense, así funciona. Yo le tiro un pedacito de hueso que sea color amarillo y empieza a lupear. Empieza a lupear, tiki, 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 va imprimiendo movimientos en los ejes X y Z, y en la medida que el valor, digamos, de matching va disminuyendo, va empezando a hacerle movimientos para que calce como si uno se pusiera una media. Y de esa forma, así es como uno puede buscar un hueso con un algoritmo para que se encuentre consigo mismo. Esto lo hicimos en 50 tibias derechas, izquierdas, y fíjense, lo graficamos de esta manera que es súper didáctica, donde si se encontraba consigo mismo, el píxel se pintaba de gris oscuro. Y fíjense que para el número 1, que le cortamos el pedacito, se encontró para el número 2 con el 2, para el 3 con el 3, y así hasta el 50, fíjense que se dan 2 diagonales. Eso quiere decir que cada uno se encontró con su par, pero quizá lo más llamativo no era, digamos, digamos, la exactitud que tenía, sino el tiempo. Lo hizo el algoritmo en 86 segundos. O sea, en un minuto comparó 50 huesos. Bueno, y esto lo publicamos, está en esta publicación.
En lo que yo le pasé en el link, se la van a poder bajar esta publicación que está explicado todo, cómo se hace y demás. Y bueno, bueno, fue uno de los artículos que publicamos. Después, en cuanto a lo que es planificación de injertos, la forma de planificar que cuando yo entré al hospital era de esta manera. Entonces, aprovechando esta beta en la cual yo había empezado a hablar ya con compañías que me daban software diferentes, y además yo empecé a reunirme con ingenieros para crear nuestra propia plataforma, que creamos un montón de herramientas en una de las plataformas, pudimos llegar a esto. O sea, de esto, de planificar, a esto. Fíjense la diferencia. Está un solo médico con una plancha analógica calcando. Acá ya dimos un salto, digamos, generacional importantísimo, donde la plancha se empezó a digitalizar y se creó el PACS en el año 2005 en el hospital. Entonces, ya manejando una imagen digital y una plataforma, ya no lo planifica una persona, sino que se juntan varias para tomar una decisión. Y en el caso de lo que son tumores, no solamente teníamos la resonancia, que es la que se ve acá, sino que tenemos la reso y la tomo, o sea, podemos fusionar ambas. Y además interactuar, decir, bueno, yo me quiero alejar de este tumor, porque sé que es un tumor maligno, me quiero alejar 1 centímetro. En este caso, por ejemplo, que es un tumor de bajo grado, me puedo de repente acercar más 3,7 milímetros, etc. Todo muy lindo, muy bonito. Nos fue cambiando también la forma en que nos comunicábamos. De repente empezamos a hablar de una planificación uniplanar, biplanar, multiplanar. Y nos dimos cuenta de esto, que planificar te daba mucha más información antes de ir al quirófano. Y bueno, y se empezaron a planificar casi de rutina algunas cirugías. No es que esto se usa de rutina para todo, pero en los casos que se usa es muy valioso. Entonces, ¿cómo era antes? Venía el cirujano, veía las imágenes 2D, las memorizaba y bueno, y con esto iba a quirófano y acorde a lo que él se acordaba que veía en las imágenes, iba para un lado o para el otro. Esto fue hasta el año 2007. A partir del año 2010 ya manejamos escenarios de simulación virtual y podíamos medir desde eminencias. Fíjense la diferencia. Imágenes bidimensionales, recordar, reconstruir acorde a tu experiencia, tú ya verlo en 3D. O sea, yo veo, palpo y puedo decir, de esta eminencia a este corte tengo tantos milímetros. Todo eso nos cambió un montón y eso fue hasta el año 2010. En el año 2010 lo que pudimos hacer fue unir dos mundos importantes, el de la planificación con el de navegación óptica. Y eso también es un proyecto que me tocó llevar a cabo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y en el año 2000, en mayo del 2010 empezamos a hacer cirugía navegada. El navegador que es básicamente una cámara óptica que tiene dos monitores con un instrumental que en este caso de esta marca es activo, lleva pilas. Entonces lo que hace el navegador es llevar, digamos, la información del planeamiento al quirófano y poder ejecutarla. Esta persona que está acá es el creador de este aparato, que después lo compró la compañía Stryker. Y bueno, yo empecé a trabajar con él en el año 2009 en Alemania. Y bueno, tuve el lujo de que la persona que lo creó al aparato fue la que me entrenó a mí. Hoy es una mega compañía y ya están haciendo brazos robóticos, etc. La navegación lo que te da es igual que un barquito, es la destreza y la ciencia, digamos, para conducir de un lugar, de un lugar a otro. Y lo que es la navegación óptica es lo mismo. Así como antes se operaba sin navegación y después empezó el navegador, pasó lo mismo, digamos, con el GPS. Antes vos una brújula, yo te daba una brújula para ir a San Luis y te perdías más o menos, ¿entendés? Ahora te doy un GPS y llegas a destino. Y ese salto cuántico también se dio en lo que son las navegaciones, digamos, de cirugía. El navegador es uno solo, pero vos con el navegador podés hacer varias cosas. Podés, sin usar imágenes, hacer cortes de una prótesis de rodilla, que no se necesitan imágenes. Eso se hace con un seteo específico. Podés usar un aparato de radioscopía y esto se usa para poner tornillos en la columna. O también lo otro que podés hacer es basado en tomografía, que eso sí es lo que hacemos nosotros.
Eh, y bueno, y tenés que sortear varios problemas, etcétera. Nosotros lo que tenemos es la posibilidad de tener un grupo, digamos, especializado dentro del hospital, donde las planificaciones ahora las hacemos por Zoom y las ejecuciones las hacemos en quirófano bajo asistencia navegada. Esto es un caso, por ejemplo, de los primeros que hicimos, donde esto es un tumor maligno y hay que sacarlo. Bueno, se hace un abordaje. Este es el agujerito de la biopsia, se ponen dos pines, sobre esos pines una rótula, sobre la rótula un registrador que mira hacia la cámara. Y este registrador que mira hacia la cámara es captado por el instrumental y bueno, y en tiempo real yo apoyo el puntero y lo puedo ver, digamos, en la pantalla. Y de esa manera yo puedo reproducir el corte que planifiqué previamente, ¿sí? A esto le pusimos un injerto y listo, la paciente se curó. Otro caso, lo mismo, tumor maligno que se planificó y en tiempo real yo puedo ver por dónde voy a cortar, ¿sí? Y de esa manera yo puedo ejecutar lo que planifiqué previamente. Y después, una vez que corté, puedo chequear si los cortes que yo hice fueron seguros, ¿sí? Ahora, todo muy bonito con la planificación, etcétera, pero una idea en la cabeza que me daba vueltas era cómo yo sé cuánto de lo que planifiqué realmente ejecuté. Y ese era algo. Yo planifiqué con mi GPS ir hasta San Luis. ¿Llegué a San Luis o me pasé y estoy en Mendoza? ¿O llegué a la capital de San Luis donde yo quería o estoy antes? Y de esa manera nosotros fuimos haciendo casos, navegando, etcétera. Y bueno, y con el tiempo lo que hicimos fue un proyecto que les voy a mostrar a continuación, por el cual ustedes me llamaron, que tiene que ver con navegación. La navegación lo que me permite es esto. Un grupo de cirujanos que discute, toma una decisión, la decisión queda embebida en el navegador, en la reunión de planeamiento, eso se pasa al navegador. Después, una vez que está seteado todas las imágenes en el navegador, el cirujano apoya la punta del puntero en el lecho quirúrgico y en tiempo real yo puedo ver el camino de corte que voy a realizar. Yo ahora abrí un Instagram que si quieren les interesa me pueden seguir, que se llama lucasritaco con doble c.cas. Y ahí yo ya lo abrí hace poquito, pero la idea es compartir todos los casos que hagamos. Eso que van a ver que está colgado es el laburo de una semana, o sea, y van a ver que es bien variado, es transversal a todas las especialidades, que fue un poco la idea dentro del hospital. Fíjense que, por ejemplo, una de las cuestiones donde el planning te da información es cómo van a coaptar el donante y el receptor, sabes que si uno va a ser más grande, más chico, cuánto, en dónde, etcétera. Y uno de los saltos grandes que pudimos dar es poder navegar el injerto, en este caso trasplante diafisario, esta parte se llama diáfisis, y bueno, y también medir la rotación, que es esta liñita. Esta liñita se marca en el injerto, se marca en el paciente, y bueno, te permite hacer el trasplante. Fíjense, este es un planeamiento de una fusión de tomo-rezo, y bueno, y de esa manera, fíjense que estamos haciendo la planificación. Una vez que terminamos de hacer la planificación, hacemos el abordaje. Este es el injerto. Mientras un grupo está operando al paciente, el otro ya arranca para preparar el injerto. Entonces ahí ya ganaste hora y media de cirugía, más o menos, que es un montón, porque el paciente va a estar menos anestesiado, menos expuesto, y un montón de beneficios que trae aparejado, digamos, hacer la cirugía más rápida. Este es el momento donde colocamos el navegador, hacemos el seteo, prendemos el registrador, como el puntero, y a partir de ahí ya el navegador me puede decir en tiempo real en dónde estoy. Hacemos un corte, otro corte y otro corte, y como el injerto ya se preparó previamente, lo enchufás directamente, ping, y te queda digamos, el injerto preparado para colocarlo ahí. Así que de esa manera, bueno, la idea es mostrarles un poco cómo funcionan las cirugías oncológicas. Y esto, mientras un grupo está preparando el abordaje y llegando al tumor, el otro ya preparó el injerto. O sea, la navegación lo que te da es, aumenta la calidad quirúrgica, ¿sí? Y ¿cuán exacto es planificar?
Bueno, nosotros tenemos una unidad adentro del hospital donde trabajamos en forma transversal a todas las especialidades. En uno de los experimentos que hicimos, le dimos a un grupo de cirujanos, le dimos herramientas 2D, como a esto, a otros planeo 3D y a otros planeo más navegación. Y los mezclamos expertos con residentes, con la, y bueno, lo que hicimos fue agarrar el hueso, tomografiarlo, y una vez que tomografiamos el hueso ya cortado, podíamos saber a ciencia cierta cuánto había sido. Y bueno, y nos encontramos con la sorpresa de que, fíjense, cortó y pasó por el tumor. Listo, a este nosotros le dimos herramientas 2D. Fíjense que a cada uno que le dimos herramientas 2D, cuando pone en cero, quiere decir que el margen mínimo está en cero, fue violado. O sea, miren este, cortó acá pensando que la lesión estaba acá y lo mandó a la casa al paciente con el tumor puesto. Esto que ustedes están viendo acá se pudo reproducir en laboratorio los casos que nos llegaban a nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasaba que a los pacientes le decíamos, mire, nosotros hacemos planeamiento, navegación animal, te decían, no, a mí me operan en otro lugar sin nada de esto y me llegan los mismos resultados. Y volvían los pacientes con situaciones similares a esta. No, no sabes lo que me hicieron y qué sé yo. Bueno, usando esto, lo que hacemos es, tenemos mayor exactitud, si tenemos planeamiento mejora mucho y si tenemos planeamiento más navegación, la ejecución es casi milimétrica. Fíjense, a este médico que vino de Brasil planificó resecar esto con herramientas 2D, resecar con rojo con planeamiento y con verde le sacó. Cuanto más achica esto, yo por ejemplo a este paciente tengo que poner una prótesis de reconstrucción. A este paciente le saco ese cubito y puedo no dejarle nada. O sea que el cambio es diametral. O sea que, y bueno, el tema es cómo nosotros evaluamos esto del laboratorio que yo les mostraba en pacientes. Bueno, muy sencillo, lo que hicimos fue agarrar todos los planeamientos que veníamos haciendo y lo que hacíamos es, suponte que yo tenía un hueso largo y decía, yo quiero cortar acá, ok, bueno, vamos a quirófano, planificamos, navegamos, ejecutamos, agarro la pieza quirúrgica, que es esto, o sea, esto fue lo que se le resecó, la pongo en el tomógrafo, la virtualizo, y una vez que está virtualizada la superpongo con el planeamiento virtual preoperatorio. Y a partir de ahí mido, desde el plano que yo planifiqué hasta donde llegué realmente, cuánto fallé. Y es más, voy a agregarle una colorimetría donde si me acerqué al tumor la pongo en rojo, si me alejé la pongo en frío. Entonces voy a tener planos calientes, planos fríos. Un plano caliente es que me acerqué a la lesión. ¿Cuánto me alejé? Y 2 milímetros acorde a lo planificado. Ok, eso lo hicimos en 61 planos, que eran 28 pacientes. Y bueno, y me da imagen. Fíjense, la entrada de la sierra fue perfecta, pero acá se transformó en un plano caliente. ¿Qué quiere decir? Que entró perfecto como lo planificado, pero a la medida que se fue profundizando el cirujano, aún navegándolo, se fue acercando a lo rojo. Y tuvo 5 milímetros. Ahora bien, nosotros después fuimos aprendiendo con el tema de los márgenes, cuántos márgenes hay que darle de acuerdo a dónde está el plano ubicado, etc. Y obviamente que son 5 milímetros, pero a esa distancia nosotros le dimos un poco más. Y después fuimos aprendiendo cuánto se le da de margen, acorde a la histología y acorde al lugar donde está ese plano. Y nos dio una media global, 61 planos doblados, de 2.5 milímetros. O sea, que yo ejecutando con navegación con todo, aún tengo el temblor de la sierra, el pulso del cirujano, y que yo puedo entrar, pero la profundidad no la puedo controlar tanto. Entonces va a haber una dispersión que no es nunca cero. A veces sí puede llegar a ser cero, pero bueno, hay una discrepancia. Y ahí pudimos publicar este paper que quería, digamos, está bueno explicárselos a ustedes cómo nació todo esto para que para decir, bueno, nosotros en nuestra experiencia hicimos esta evaluación y la dispersión que nosotros tenemos en nuestras manos son 2.52. ¿Qué hicimos? Bueno, a ese valor se lo agregamos al margen oncológico. Si le ibas a dar 5 milímetros, bueno, dale 3 milímetros más, que va a ser la dispersión de error que tiene. Digamos, esto que bueno, lo publicamos. Yo le pasé un enlace a ustedes donde están 25 publicaciones de estas 30, están hay 25. Y este paper fue citado en el What News de no sé qué cosa de Estados Unidos. ¿Sí? Esta parece un The Journal of Bone and Joint Surgery, es la mejor revista de Estados Unidos. Fue publicado en las referencias como uno de
digamos, de los papers más trascendentes de ese año. O sea que, bueno, pusimos nuestro granito de arena y en ese momento que no había tanto de lo que es planificación y navegación, bueno, hicimos eso capaz que es lo más lindo de publicar, no publicar por una satisfacción personal, sino para que te lean, para que sirvan y para que alguien diga, mira, este trabajo, mira, o vos puedas responderle a un paciente o a alguien, che, ¿cuánto es el error que vos cometés cuando usaste todo esto? También publicamos todo lo que es el algoritmo de evaluación en otra revista, que es la revista de investigación la más importante del mundo de ortopedia, que es el OWARES, y también publicamos con el equipo nuestro en esta revista. En el año 2016 escribimos un libro de una editorial también muy importante, donde juntamos a 10 países que hacen cirugía asistida por computadora y cada uno desde su laboratorio hizo su contribución en un capítulo. Este libro, si les interesa, después se los puedo pasar, me escriben y les paso el link. Y bueno, y este escrito fue coordinado desde acá, Argentina, ¿sí? Que es otra de las cosas que yo les contaba hoy cuando hablamos antes de la charla. Y de esa manera, bueno, hicimos nuestra contribución. Y este último libro es un libro que está en la plataforma de Amazon, que lo pueden ver, que uno de los que participó y fue Fernán Quiroz, que después Fernán fue la persona que me apadrinó siempre en el hospital y después él, bueno, seguramente ahora lo conocen, es el ministro actual de Cava, el ministro de Salud. Esta es mi dirección del hospital. Si tienen alguna duda o algo que les quede en el tintero, me pueden escribir. Y les pasé también el Instagram para que vayan viendo los casos, etcétera, si les interesa el tema. Así que bueno, un poco la idea era compartir esto. No sé si quieren alguna pregunta referida al tema. Además, no me han frenado. Hola. Hola, sí, estamos acá. No, la verdad que Ah, muy didáctico todo. No sé cómo lo habrán sentido todos, pero yo creo que se superentendió y nada, muy increíble ver todo lo que generó esta investigación. Em, es increíble la diferencia que se ve. Me encantó la analogía de la brújula con el GPS, porque la diferencia que hay entre la planificación 2D y la planificación 3D con navegación es una locura. Así que, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera comentar sobre esto? Podemos volver también a lo que estábamos charlando antes de empezar con la presentación, si alguno se quedó con alguna duda sobre eso también. Y ya puedes dejar de compartir la pantalla. no encuentro el botón. A ver, Para cachito. sí, Close Panel Collaboration. Esto. No, claro, no sé. No ahí en Share encuentro. Application, fíjate que hay un botoncito que... Ahí, Share Application. ahí está, Esto, ¿listo? esto. Ahí Perfecto. está. Sí, Lara, puedes hablar. Hola, primero súper interesante la presentación. Y segundo, mi duda es cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, qué mejoras se le pueden hacer al sistema eh, o en qué están trabajando ahora. Mira, ahora explotó. Pasó algo muy, muy interesante bueno, que ahora se hizo patrimonio de las compañías. Yo cuando empecé, arranqué solo y más, tuvimos que hacer toda una adaptación al software, etcétera. Justamente, digamos, ese avance yo lo tuve que hacer porque, no sé si vieron la película Viven, siempre me viene a la cabeza eso, que se cae el avión en la montaña y escuchan por radio que no los van a ir a buscar. Y después de los sobrevivientes de es un avión que cayó en el medio de la nieve, y los sobrevivientes tienen un montón de podcasts y cosas muy interesantes, y a veces a mí se me viene esa imagen en la cabeza, que una vez que vos estás en una situación donde no te van a ir a buscar, tenés que salir vos a buscarlo. Y una de las mejoras que le hicimos nosotros al sistema se le hicimos nosotros. Ahora, ¿qué se puede hacer en cuanto a mejoras de herramientas de cirugía asistida por computadora? Hay un montón de cosas que se pueden hacer, como, no sé, navegar una sierra, eh, navegar un clavo endomedular, tener el control, digamos, específico de planificación y ejecución de lo que son implantes, digamos. Se pueden hacer un montón de cosas
Y una de las que vino al hospital hace poquito es un brazo robótico, que se une el brazo robótico con el navegador y ese brazo robótico te saca el temblor del cirujano y te mantiene la trayectoria fija hacia donde va, que era un poco lo que yo les mostraba, ese plano que se transformaba en caliente. Bueno, con un brazo robótico vos lo que haces es empujar, es áptico. Vos lo empujás y si te vas digamos, de lo planificado, se te traba el brazo. O sea que vos lo único que podés hacer es empujarle y darle la fuerza para medir la resistencia al hueso. Y bueno, y eso son mejoras que ya llegaron, ya están, y bueno, y la idea ahora es implementarlas, ¿sí? Eso a nivel hardware y a nivel software, las plataformas pueden ser un montón de herramientas útiles para planificarlo. Nosotros empezamos por lo más importante, pero se pueden hacer mediciones de tornillos, de placas, que también hay compañías que están haciendo soluciones muy interesantes. Genial, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo que comentar? ¿Alguna duda? Cualquier cosa, porque tenemos, me imagino que unos 10 minutos más, porque tienes una reunión a Sí, las 7:30, así que sí, no se pongan tímidos, chicos, hablen, sí. aprovechen. Yo les voy a decir una cosa, es raro que el autor de un paper o qué sé yo venga, hable, qué sé yo. Aprovechen este tiempo porque es una rareza. Eh, lo mismo que si les digo a los alumnos cuando doy clase, que siempre tienen que aprovechar bien al docente cuando habla o usarlo como herramienta, como para sacarte las dudas. Porque, eso, para no se pongan tímidos. Eh, Guillermo Libre, eh, sí, sí, la presentación quedó grabada, así que después la vamos a compartir. sí, Tan- los que quieran preguntarme después por alguna pregunta por privado mi mail y bueno, si quieren más info o algo les puedo mandar. Eh, acá en el chat. Sí, o sea, Genial, yo me lo hago puedo... a modo de consulta, que me quedé muy impresionado con el tema de ejemplo que mostraste que le pifiaba completamente a recortar el tumor cuando trabajaba sin guía. ¿Eso sigue pasando o ahora prácticamente todas las cirugías se hacen con guía? ¿Qué tan común es que siga pasando ese tipo de cosas? Vale, no sé qué tan común era antes tampoco. Contaste que pasaba, No, pero... es común. Lo que es ortopedia oncológica se define los grandes centros de derivación en la Argentina, aparte del italiano, es el austral. Pero bueno, yo sacando esos dos lugares, yo no me operaría. No me operaría en otro lugar. Por un montón de cosas que hacen a lo que es la calidad de... No quiero decir que los otros lugares no sirvan y hay lesiones tumorales y lesiones tumorales. Pero cuando una lesión, por ejemplo, de pelvis, compleja, un tumor maligno, etcétera, capaz en el hospital italiano lo que tienen es que tienen desde el año 40 que vienen con todo esto y fue una transferencia de conocimiento de generación en generación, entonces hizo un equipo súper fuerte en cuanto a lo que es conocimiento. Pero yéndome de ortopedia oncológica para lo que es navegación, yo no solamente navego, digamos, coordino el área de cirugía asistida por computadora en el italiano y no solamente trabajo en ortopedia oncológica, sino trabajo en maxilofacial, en otorrino, en neurocirugía. Y nos llegan casos de neurocirugía operados en algún centro donde lo mismo a nivel del cerebro. Le sacaron un pedacito de cerebro y viene el paciente con el tumor. O sea, le sacaron, digamos, cerebro sano al lado. O sí, de los pacientes me acuerdo y pasa. Sí, pasa. Es importante que la gente también sepa cuando una cirugía va a ser navegada, no va a ser navegada, sobre todo cuando son lesiones pequeñas, digamos, es imperativo usar el navegador. En cerebro lo usamos casi de rutina. En otorrino lo usamos para algunos casos, en ortopedia oncológica para lo que es cirugía de pelvis, la pelvis es geométricamente compleja, y bueno, y sí, sucede, y en la medida que no tengan estas herramientas,
los centros, va a suceder, va a seguir sucediendo. Estas herramientas no son infalibles, las manejan seres humanos, que cometemos errores también. Es muy poco el error humano que hay, por suerte. No, les mentiría si les digo, mira, jamás en mi vida cometí un error haciendo cirugía asistida, pero es de una rareza extrema. Es poco común porque tenés mucho tiempo para pensar el caso, para planificarlo, para verlo varias veces, y nosotros no atendemos urgencias. Una urgencia para mí es que me llamen hoy y que se navega mañana. Pero bueno, tengo todo un montón de horas para ver, para repasar. No es que me llaman ya, che, tenemos que navegar en 10 minutos. Entonces, eso también hace a que el servicio, digamos, se pueda ser brindado casi sin, digamos, con un 99% de efectividad. Bueno, me quedo un poco más tranquilo entonces. Sí, ojalá que nunca tengas que, ni vos ni ningún familiar tenga que pasar por la situación. Nosotros atendemos la mayoría de los casos por los cuales nos llaman son oncológicos. Y bueno, son casos donde se tiene que medir todo al milímetro, a veces son el rostro y bueno, son pacientes que muchas veces se juegan la vida en ese acto operatorio. Un pedacito de tumor que les quede es un paciente que capaz que se va a morir en 2 o 3 años. Entonces, tiene que ser un servicio, digamos, multidisciplinario y transdisciplinario, o sea, donde tiene que haber un trabajo en grupo, digamos, real y una comunicación efectiva del 100%. Veo que Federico tiene la mano levantada ahí. Sí, justo eso. Federico. Ahí estoy, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha. Sí. Fantástico. Yo lo que te quería consultar es si existen, no sé si o sea, hospitales, porque no sé si exactamente se va a mandar a un hospital, pero vamos a poner hospitales, que vos les llevas la propuesta de la cirugía asistida por computadora y les siguen como teniendo como miedo a esta altura y como que no te aceptan la propuesta y deciden como mandarse sin esta propuesta de navegación. No sé si se entiende la pregunta. Sí, me pasó hasta incluso, digamos, me pasó. Yo trabajo en varios lugares y sí, es resistencia, se llama resistencia tecnológica, se da, es natural. Es como todo. A ver, si vos en tu vida reciclaste basura, yo te digo, mira, ahora el plástico lo vas a lavar y lo vas a poner acá, con esto va a hacer compost y con esto lo va a tirar cartón en otro. El tipo no va a arrancar de una, vas a tener que volverle a explicar, y vas a tener que volverle a explicar, y vas a ir al tacho y vas a ver un pedazo de plástico, y vas a volverle a explicar hasta que en 6, 7 semanas empieza a hacerlo solo. Con las herramientas tecnológicas pasa lo mismo. Y bueno, el tema es quién está dispuesto a, digamos, a cubrir todo ese desarrollo, digamos, de implementación, ¿no? Pero sí sucede, no es algo que vos vas... Obvio que te encontrás con gente que apretás 2 botones y sale andando todo fantástico, pero te diría que son los menos. Por eso, porque, o sea, yo calculaba que en pleno 2021 y No, con el boom tecnológico todavía, o sea, no iban a quedar tanta gente, tantos hay cirujanos. ecuaciones que en el mundo no te van a cerrar, que mirá el dinero que hay en el mundo y mirá la pobreza que hay, y acá vos decís, che, y tanto dinero, y bueno, existe. Y vos decís, pero ¿cómo? Bueno, existe. Y esto también existe a ese nivel. Si calculás, si vas para atrás había más pobreza todavía. Y ahora más o menos hay menos, pero hay. En el año 2021 hasta se hizo un consenso, se reunieron todos y dijeron, che, no va a haber más pobreza. Y se mejoró un poco, y lo mismo aplica, digamos, para un montón de cosas.
Y esto no es la excepción. Lo mismo para lo que es la contaminación ambiental, para lo que es la pobreza, para lo que son temas, innovación tecnológica, es lo mismo, digamos. Es como si, che, pero esto yo veo que es mejor y que sí, pero bueno, hay instituciones que no llegan a fin de mes, todo esto tiene un costo y nadie está dispuesto a pagarlo, y hay paradigmas incluso más picantes que que por ejemplo, no sé, si se invirtiera más en medicina preventiva, no sé, se ahorraría también un montón de dinero al sistema de salud. Son cosas, digamos, el mundo no funciona tal cual como nosotros lo vemos. Claro. Sobre todo cuando si vos alcanzas un cierto nivel de desarrollo mental donde te das cuenta de las cosas, después acá tenés que bajar un poquito para darte cuenta que no todas las personas piensan como vos, no tienen tu realidad, y hoy, si bien estamos en el año 2021, las comunicaciones explotaron un montón, pero sigue siendo un mundo muy heterogéneo en cuanto a lo que son cosas que se deberían resolver. Claro. Y la innovación tecnológica en medicina no es la excepción. Lleva los mismos... Sí te puedo decir que yo arranqué en el año 2007, a hoy sí hubo una evolución gigante. Hay un montón en todo sentido. Pero lejos estamos de que en todos los centros No, esté implementado, se esté usando, no. lejos. Como que decís vos, el factor dinero influye un montón en todo. Sí y no, porque en realidad a la cobertura social que mandó al paciente para que yo lo navegara porque le sacaron mala lesión en el cerebro, pagó 2 cirugías. ¿Entendés? Sí. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿es caro? Y no sé, si estás pagando 2 o 3 cirugías de más, porque si yo, no es caro, es como un seguro para el auto. ¿Es caro? Y qué sé yo me gustaría no pagarlo, pero yo lo pago porque sé que si choco en la esquina se va a hacer cargo el seguro, ¿entendés? Y esto es lo Claro. mismo. Sí. Una pregunta con respecto a lo último que dijiste. ¿La resistencia a usar esta tecnología, qué crees que es más en parte por este rechazo a la tecnología en sí o por el costo? No, la resistencia es resistencia, no tiene que ver con plata. La resistencia es resistencia. No. Resistencia tecnológica no tiene que ver con. Yo te doy todas las herramientas que yo uso en el hospital y te digo, toma, no sé, ¿cómo te llamás? Brisa. Te digo, toma, Brisa, acá tenés el navegador, acá tenés todo, qué sé yo, bueno, andá. Y te va a llevar mucho tiempo poder convencer a la gente. No, sí, yo tenía la misma opinión, pero quería escuchar otro punto de vista de alguien que está más en el tema. No. Cuesta un montón, es re frustrante porque cuando vos te dedicas a esto, vos crees que todos ven como tus ojos lo ven. Que vos decís, che, pero esto le va a hacer mejor, va a ser mejor, va a ser más rápido, va. Y bueno, no. Es un choque, es muy frustrante, tenés que, digamos, tenés que aprender a convivir con esa frustración, porque a veces es muy frustrante, digamos, a veces hasta incluso tenés la plata, tenés los equipos, todo, y el proyecto no va para adelante. Me pasó varias veces. Pregunta acá, con rechazo tecnológico, además del rechazo de pacientes que dicen no quiero con los equipos avanzados, ¿sentiste rechazo alguna vez de los médicos que dicen a mí me gusta operar a la antigua, ya me acostumbré? Sí, re. Médicos jóvenes, médicos. Ah. Sí, re. Sí. Hasta que se imponga y después es como yo siempre digo como que las coberturas sociales deberían exigir esto. Así Sí, que Lara. eso es. A ver, son las 19:25, así que vamos con preguntas 3 minutos. cortitas. Claro. Una pregunta corta, ¿puede ser? Sí, Sí. Perdón. A ver, no sé. Rápido. Sí.
Lara. Rápido que Sí, con media me estoy respecto, conectando a otra. Sí. con respecto a la inversión que hay que hacer en comparación con otros equipos u otras herramientas que se utilizan, ¿es realmente tan alta esta tecnología? Depende de la población de pacientes que tengas. Ok, Si vos, no sé, tenés un centro donde no tiene muchos casos oncológicos, no sé, tenés más cirugías cardíacas y no sé, tenés que ver. Siempre tenerlo te va a dar un plus. Después comprarlo o alquilarlo o pagar un servicio tercerizado o tenerlo adentro, bueno, depende mucho, son decisiones institucionales. ok, perfecto. Bueno, Gracias. y ahora sí, la última, Guillermo. Buenas tardes. Primero, felicitarlo a Lucas por el aporte, sobre todo por el trabajo realmente increíble. Y recién mencionaste, particularmente me tocó a mí con un tema de salud, que se está usando esto de la navegación asistida para otorrinolaringología. Si podías resumir en dos palabras en qué caso. Bueno, si se pueden y pueden entrar a la tesis, que yo hice 2 doctorados, uno en la UBA y el segundo lo hice en el ITBA. Si tienen acceso a mi tesis, ahí hay todo un capítulo de navegación en otorrino. La navegación en otorrino tiene digamos, la misma importancia de la que vimos en ortopedia oncológica. Se utiliza para casos tanto benignos, como puede ser una pampoliposis que tenés que trabajar en la base de cráneo y el temor del otorrino es no meterse dentro del cerebro, porque es una laminita muy finita la que divide la fosa nasal del endocráneo, sino también para casos, digamos, complicados donde, bueno, ahí en el Instagram mío, lucasritaco.cas, el último creo que subí fue un planeamiento que hice esta semana última, que es un fibroangioma que está pegado a la carótida. En ese caso es una cirugía súper delicada porque vos tenés que sacar la máxima cantidad de tumor posible, pero está la carótida. Si llegás a lastimar la carótida, la comorbilidad que tiene ese evento y puede tener, es alta, digamos. Pues el paciente se puede morir. Entonces, bueno, son situaciones donde la navegación es mandatoria. Para mí es mandatorio. O sea, no podés operar a ese paciente sin navegador, porque no podés medir profundidad, ¿entendés? No Sí, podés sí, saber. está claro. Después voy a consultar la publicación. En el caso mío, el riesgo era quedar con una parálisis facial. Por eso te preguntaba. Pero clarísimo, clarísimo. No le quería prolongar más. Está bien, está bien. Bueno, tuvimos también casos y en la tesis esta que yo les digo del ITBA, hay un caso también, que hicimos un drilado transtemporal para, digamos, drenar un colesteatoma de peñasco, de punta de peñasco, y bueno, el paciente había venido con parálisis facial, tumor benigno, y mediante un agujerito que le hicimos por delante del oído, pudimos drenarlo sin tener que exponerle el cerebro ni nada de eso. Y en ese caso, también hicimos modelos 3D impresos para entrenar al cirujano que iba a operar. Pudimos usar varias herramientas de la cirugía asistida. Buenísimo. Realmente te felicito. Muy interesante todo. Bueno, ahora creo que sí, ya estamos. Por último, muchas gracias, Lucas, por haber venido. Muy Dale. interesante la charla y gracias por quedarte a Me contestar las quedaron preguntas con hasta ganas y qué esta. sé yo, lo que les podemos hacer si quieren es me escriben desde Instagram si quieren y hacemos un vivo para charlar y hablar de todo esto, Dale, y perfecto. más detalle. Un Si vivo quieren más hagamos un vivo, descontracturado podemos hacerlo. sí, hacemos un vivo mucho más descontracturado, tomando una cerveza, qué sé yo, y les Dale, comparto más experiencias y preguntas que tengan. Si quieren los organizamos con tiempo, vacilamos perfecto. publicidad Dale, y dale. Entonces te voy a lo estar hacemos, hablando y dale. arreglamos eso. Muchas gracias, Lucas. Dale, querido. Bueno, Hasta che, les luego. mando un saludo a todos y gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Gracias por venir. Dale, chao, chao.